En nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. No hay cuenta, vamos a entrar directamente al fondo del asunto. Antes de eso, senador, saludar al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a todo su equipo. Y me pide la palabra el senador Araya. Gracias, presidente. Respecto del artículo 492 que aprobamos el día de ayer, el tema de tarifa, el artículo está aprobado, pero quisiera hacer una propuesta a la comisión, porque respecto a la propuesta original del Ejecutivo hubo un cambio bastante sustancial, pero la propuesta original del Ejecutivo era que la opinión de los expertos era facultativa. La comisión acordó que esta fuera obligatoria. Y eso cambia bastante el sentido de la redacción del artículo. Entonces, lo que quería proponerle, no para ahora, sino que como este proyecto probablemente va a tener una última sesión de ajuste, se le pudiera colocar unos bordes respecto de cómo se hace esa consulta obligatoria. Que por lo menos se determine, por ejemplo, serán 4 o 5 expertos, de qué área, si tienen o no tienen inhabilidades, de forma tal de que quede una cierta claridad respecto a la autoridad que va a tener que convocar. Porque si no, esto va a ser un motivo permanente de judicialización. Si el ministro de la época, sea el actual o el que viene, decide citar un experto, le podrán criticar porque cita uno y no cita 5, porque citó de un área o no otra área. Entonces creo que ahí tiene que llegar un borde. Y lo segundo, creo también que como quedó la redacción del artículo, quedó como con varios colgajos que son bastante innecesarios. Yo creo que se puede simplificar y dejar un artículo bajo el modelo aprobado que puede ser bastante de más fácil aplicación. Entonces, en eso proponerle, por su intermedio a la Comisión y al Ejecutivo, que tengamos esos bordes, a fin de evitar problemas después de la aplicación práctica del 492, entendiendo que ya está aprobada la idea del concepto, sino más bien colocar bordes respecto a aquellos temas que quedaron, a mi juicio, un poco en el aire. Gracias, presidente. Yo creo que es importante, y así lo entendí yo ayer, lo que es obligatorio es que se escuche a expertos, pero el informe de esos expertos puede ser o no ser considerado. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si se requiera mayor regulación a la que ya sale ahí. Es como exigencias de informe o de escuchar a alguien que existen en muchas materias. El ejemplo que primero se me viene a la cabeza, ¿no es cierto?, es las patentes de alcoholes, que los municipios tienen que escuchar a la Junta de Vecinos y eso, pero no es vinculante. O acá mismo, cuando los informes, los proyectos de ley que modifiquen las funciones del Poder Judicial, hay que pedir informe a la Corte Suprema, pero tampoco es vinculante para nosotros. Entonces, no sé si haya que regular tanto, no tengo problema si se quiere discutir, pero lo que me importa a mí es que quedó claro que hay que pedir el informe es obligatorio, no así aplicar el mismo. Si mal no recuerdo, el ministro o alguien señalaba el día de ayer que muchas veces cuando se solicitan informes y luego los informes no se consideran, terminan siendo recurridos. Yo creo que obviamente el informe es un elemento, es un insumo referencial. Tú tienes que utilizarlo, referenciarlo, no necesariamente hacerse cargo de cada una de las situaciones, pero si lo utilizas, o sea, si lo encargas y así lo determina la ley, obviamente lo vas a tener como punto referencial junto a otros elementos. También aquí está la capacidad reglamentaria del Ejecutivo. Pero, no sé, Claudia o Luz, ¿alguna opinión sobre lo mismo? Presidente, no, yo me manifesté ayer, yo creo que la consulta no es vinculante, por lo tanto, desde esa perspectiva incluso me parecía que con podrá estaba suficiente, al haber agregado el deberá, para mí no cambia el fondo, por lo tanto, lo dejaría tal cual sin perjuicio, digamos, lo que estime la comisión. Correcto, sin perjuicio que nosotros vamos a revisar al momento por la magnitud de las votaciones y de los distintos conceptos que hemos ido trabajando, vamos a armonizarlo. El artículo está votado. Yo entiendo, Pedro, quiero entender el objetivo. Yo creo que vamos a revisar todo el proyecto y la propia Secretaría nos va a hacer un trabajo y yo le pediría que nos daremos un par de semanas para hacer una revisión de contradicciones que pudieran haber. Hemos cambiado instituciones, hemos aceptado, creo que democráticamente, la construcción de proyectos que no eran los que originalmente estaban,
pero yo lo dejaría esa discusión en ese momento, pero creo que se zanjó en los términos que indicábamos. Pedro. Presidente, no, si el último comentario es que yo creo que aquí hay algunas diferencias, porque primero este es un proceso de fijación tarifaria. Entonces, al ser un proceso de fijación tarifaria, lo que estamos, o sea, por lo menos yo lo que creo, lo que debiera quedar es un cuerpo legal que de cierta manera blinde a la autoridad administrativa que va a tomar la decisión respecto de que el procedimiento se está haciendo adecuadamente y que existe un marco respecto de quienes participan en ese proceso de fijación tarifaria. Lo que señala la senadora Insperger en el tema municipal es cierto, pero hay diferencia en lo que las opiniones que se solicitan, porque primero esa es una decisión que toma un cuerpo colegiado, no lo toma una autoridad unipersonal, como en este caso va a ser el ministro de Justicia. Bueno, y a los que no ha tocado conocer, todos sabemos que muchas veces la opinión de los vecinos pasa a ser fuente de judicialización del otorgamiento o el rechazo de la patente por parte del municipio. Entonces, lo que hay que tratar de evitar que en un proceso de que probablemente va a ser un proceso complejo, termine al final del día judicializado y tratando de hacer un cambio y quedemos donde mismo. Entonces, la idea, por eso digo, sin alterar el sentido de lo que se aprobó, colocarle ciertos bordes que creo que son necesarios. Pedro, yo insisto, reitero, tanto en este tema como en otros que pudiéramos entrar en contradicción o de la lectura lineal del proyecto puede haber inconvenientes. La Secretaría tiene un mandato que es de armonizar y nosotros también, por la rigurosidad y la magnitud de este proyecto, lo haremos. Entonces, no me cabe duda que esto y otros puntos los veremos en ese sentido. Si le parece que continuamos con la votación, señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señor presidente, el día de ayer quedó pendiente una última discusión y votación referida a la indicación 370. El Ejecutivo nos ha entregado en el día de hoy una redacción alternativa para esta norma, que ahora la estamos repartiendo. 370. Página 333. Página 333. Llamo al del Ejecutivo comparador. para poder explicarla. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, esta es una adecuación en redacción a la regla propuesta a propósito del régimen de responsabilidad, que precisa dos cosas. La primera, aquella que está vinculada al periodo de 2 años para efecto de la reincidencia. Y en segundo lugar, aquella que está vinculado a también considerar infracción disciplinaria la omisión de reporte de la unidad de análisis financiero en los términos que se señaló en la sesión anterior. Además de eso, cumple con el propósito de ser muy preciso respecto a las infracciones que se tipifican como medidas de incumplimiento de obligaciones administrativas en el cargo de conservador. Eso, señor presidente. Si le damos la lectura para someter la votación. Gracias, presidente. Presidente, la redacción es la siguiente. Me permito recordar que el Ejecutivo lo que ha propuesto respecto del numeral 58 es reemplazarlo, por el que yo ahora voy a dar lectura. Numeral 58, reemplazas el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. El conservador, independientemente de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión, según sea la gravedad del hecho. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por la ley, podrá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, aplicarse la sanción de exoneración del cargo de conservador que, en el período de 2 años, reincidiere en alguna de las siguientes conductas o incurriere en 2 o más de ellas. Primero, si no anota en el repertorio los títulos en el acto de recibirlos o no los cierra diariamente, como se prescribe en el artículo 28. Segundo, si no lleva los registros en el orden que preceptúan las leyes o reglamentos. Tercero, si hace, niega o retarda indebidamente alguna inscripción o ésta no se conforma a la copia auténtica. Cuarto, si no son exactos sus certificados o copias. Quinto, si incumple los horarios de apertura al público de su oficio o el ejercicio personal de sus funciones establecidos por las leyes o reglamentos. Sexto, si al cobrar por sus servicios infringe lo dispuesto en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. Séptimo, si incumple los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital, firma electrónica avanzada y restantes estándares tecnológicos establecidos en los artículos 5 y 5 bis y en los reglamentos que fueren aplicables. Octavo, si no realiza, sin causa justificada, una inscripción de los títulos presentados. Noveno, si incumple el deber de informar a la unidad de análisis financiero conforme a lo previsto en la ley número 19.913.
Se ofrece la palabra. Luz. Solo una consulta, pero el número 5, estamos hablando de exoneración del cargo. ¿Será una exageración? Los horarios 2 veces en 2 años que se exonere. O sea, si uno ve esa causal con las otras que sí me parecen graves, no sé, alguien se retrasó y abrió a las 9:30 en vez de las 9, los vamos a exonerar. Es como exagerado, ¿no? Se me quedan los lentes, no veo nada. No me sirve ninguno. Y en el 7º, el incumplimiento de los deberes de mantención y operación de los sistemas computacionales. ¿Qué pasa con los conservadores en zonas rurales que por falta de conexión estos les fallen? Entiendo que esto es previa audiencia del afectado, ¿no es cierto?, ante el fiscal judicial, pero a lo mejor como aparece en el número 8 es poner sin causa justificada, no sé. ¿Ah? Porque a lo mejor la falta de conexión sí es una causa justificada. Eso, presidente. Gracias. Rodrigo y Claudia. Gracias, presidente. Yo iba a hacer un comentario más o menos en el mismo sentido de lo que acaba de señalar la senadora Ebensperger, de que aquí no estamos hablando de sanciones que están en el inciso, sino que derechamente, o sea, estamos hablando de sanción, pero de la sanción máxima posible, o sea, exoneración del cargo. Y por tanto yo creo que hay que matizar algunas de las causales. Y tengo la siguiente duda o sugerencia, ministro. La causal 3 me parece que más que indebidamente debiera ocupar la expresión injustificadamente, alguna inscripción. Y de esa manera, además, la 3 con la 8 debieran estar fusionadas, porque la inscripción del título presentado lo mismo que injustificadamente alguna inscripción, me parece. Entonces, creo que esas deberán fusionarse. Si no son exactas sus certificados o copias, si se comete un error menor, creo que no debiera llevar a una exoneración. Entonces, dejo plantear la pregunta si fuera en cuestiones esenciales el error que comete el conservador o el notario, en fin. Y en lo otro, en los horarios, que también hacía alusión la senadora Ebensperger, me parece que si no se incumplen los horarios injustificadamente, o sea, pondría algo más, claro, injustificada y gravemente los horarios, una cosa porque, no sé, abrieron 5 minutos atrasados 2 veces y se exoneraron, suena un poco desproporcionado. Entonces, yo haría ese tipo de precisiones dado la sanción de la que se trata este artículo. Gracias, presidente. Presidente, yo tiendo a estar de acuerdo con la redacción. Mejora la propuesta original por varios sentidos. Lo primero es que el artículo original que nos proponía, la indicación original que nos proponía el Ejecutivo, hablaba de proceder de inmediato a la exoneración, y en este habla de podrá, por lo tanto cambia a facultativa la situación, y no a el hecho irremediablemente que culmina con eso. Lo segundo es que, sin perjuicio, digamos, de si el debate, digamos, permite seguirla mejorando, pero solo quiero plantear un criterio como de realidad. No hay nadie que pueda fiscalizar todos los días y a cada rato a cada uno de los notarios y conservadores de bienes raíces y archiveros para saber, por ejemplo, si abrió 5 minutos atrasado y por lo tanto es hacer la causal de exoneración. Sin embargo, sí puede ser causal de exoneración descubrir que hay un conservador o un
notario, no, sí, pero con una denuncia no va a ser causal suficiente. Lo que quiero decir es que sin perjuicio de aquello, sí pudiera haber alguna de estas categorías de oficio que una persona en esto no estuviera, por ejemplo, manteniendo de forma constante las 7 horas que dijimos en el artículo anterior que tenían que estar y que lo hace solo por media jornada, por decir algo. Entonces, me refiero a que la causal, por ejemplo, de incumplimiento de horario no es el retraso en la apertura, que la puede corregir quedándose lo mismo que se atrasó, alargando su jornada para cumplir las 7 horas. No sé si me explico, a diferencia de no mantener de forma constante lo que le pide la ley. No sé si me explico. Yo tendría como el criterio de ponernos, a ver, lo que quiero decir bien concreto, es como, si hay que arreglarlo, arreglémoslo, pero en función de cosas que realmente sean de mayor gravedad y no de algo que nos va a quedar luego a criterio de sentido común poder corregir fácilmente, porque si el involucrado fuera o la involucrada fuera denunciada porque abrió media hora, no me cabe la menor duda que no va a ser causal suficiente para exonerarlo. O sea, va a tener todas las formas de poder decir, mira, fue solo una vez, me pasó algo, etcétera, etcétera, y no tiene por qué concurrir finalmente la sanción máxima. No sé si me explico. Entonces, solo quiero dejar eso establecido. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con los incumplimientos de certificados o copias exactas. No creo que sea el error de una vez, sino que si es que se comprobara que hay una práctica en ello, ¿no? O que hay una falta de rigurosidad en ello de forma mucho más constante que solo un hecho fortuito o un hecho por omisión o por una situación que, digamos que justo ese día no se pudo hacer como correspondía, nada más que eso. Y de acuerdo, sí, con agregar el tema de no estar conectado si es que hubiera algún, o sea, eximirlo de alguna situación que es como, por así decirlo, ambiental y no de su voluntariedad, digamos. Presidente, yo creo que el artículo recoge lo que se ha discutido y estoy por aprobarlo con las observaciones que se han hecho. Tengo una duda también respecto a lo que planteaba Rodrigo respecto del número 4, si son exactos, la certificado copia. Porque hoy día tratándose de copia fotostática, ya no es la copia manuscrita. Entonces es bastante difícil que la copia esté mal, salvo que sea incompleta. Entonces probablemente habría que precisar ahí a qué se refiere. Porque claro, lo que puede ocurrir es un error que certifique que una copia no corresponde al número, pero eso puede ser un error. Pero no es como en antaño que había que, en el fondo, escribir a mano. Entonces ahí era mucho más fácil. Hoy día es más difícil que uno de este tipo de copias sea inexacta, salvo que sea por un error o se fotocopie completamente. Estimado integrante de la comisión, creo que hay bastante consenso en el artículo. Sería bueno en la redacción lo que sugería Rodrigo del 3 y el 8, ver cómo se fusionan, tal vez es repetitivo, y tal vez también por un tema de orden, y recogiendo lo que señalaba Claudia, que el 5, que dice relación con los horarios, debiera estar o al comienzo o al final. La numeración va más bien al acto mismo del conservador, el 5 es de funcionamiento. No sé si me siguen en eso, porque es la inscripción incorrecta, el no dar la fe en el tiempo adecuado, no entregar la copia adecuadamente, y el quinto es más bien de una categoría de que no funciona el horario, la apertura del local, si pudiéramos decir. Entonces, tal vez debiéramos poner el quinto o al último o al comienzo. Creo que queda un poco mal estivado ahí en el número quinto. Me parece bien lo del 9, que era el incumplimiento de las normas de la unidad de análisis financiero. No sé si creo que estamos de acuerdo en la redacción, lo afinaría un poco en estos elementos, y no sé si en el transcurso de la comisión dejémoslo pendiente para que el equipo del ministerio nos ayude a redactarlo, pero más o menos con esas tres observaciones: fusionar el 3 con el 8, el quinto o ponerlo al comienzo o al final, porque es una materia distinta a la inscripción propiamente tal de los títulos. Y, perdón, algo Claudia había señalado, se me pasa en eso, pero creo que son como tres observaciones, si las recoge el Ejecutivo.
Correcto, y la de los sistemas. Claro. Si le parece esos tres temas, ministro. Pedro. Tengo una duda por desconocimiento. El tema de la información a la UAF. Entiendo que hay distintos niveles o solicitudes de información a la UAF, ¿no? Ya. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, me gustaría hacer un par de precisiones para efecto de la historia de la ley y respecto a un punto en concreto en relación a la importancia de la obligación que se establece. En el primero tiene que ver para efectos de evitar lo que existen en otras menciones legales, que las exoneraciones de instituciones o similares se impongan obligatoriamente. El cambio, el podrá, es estructural, no es simplemente una denominación, que es lo que hoy día sucede en la aplicación de un conjunto de leyes. Por lo tanto, esto es bien relevante desde la perspectiva de la proporcionalidad. No es que, dadas las hipótesis que se encuentran ahí, por efecto de reincidencia, se va a aplicar necesariamente la exoneración. Y creo que es conveniente ser explícito en ese punto. En segundo lugar, como es un régimen de responsabilidad personal, el elemento de imputabilidad es clave para que sí suceda. Por eso, por ejemplo, en relación al numeral séptimo, en el caso del incumplimiento del deber de mantención y operación, es el incumplimiento de un deber atribuible directamente, pero sin embargo el Ejecutivo no ve inconveniente en que se incumple injustificadamente los deberes de mantención para efecto de clarificar que no le es un hecho imputable, pero el Ejecutivo considera hacer la precisión para efectos que, no obstante, hacer esa indicación, el Ejecutivo incluso entendería que no le sería atribuible la responsabilidad dada el régimen de responsabilidad personal. En relación a la indicación del numeral tercero y octavo unificado, el senador Galilea yo creo que tiene toda la razón. Y solo me permito finalmente cerrar con un punto. Aunque pareciera ser menor el régimen del numeral cuarto, si no son exactos sus certificados o copias, en rigor, eso uno debiera evaluarlo en función de la naturaleza de la función que se desempeña y los efectos que esos actos merecen. Para decirlo en términos sencillos, instituciones o funciones que tienen por propósito acreditar, emitir actos de certificación o constancia, es decir, que en su acto expresan lo que consta en sus registros, el ser inexacto genera toda la distinción en los efectos jurídicos que eso provoca a partir de la naturaleza de un ministro de fe, que ejemplificaría simplemente si no fuese exacto un certificado de nacimiento o un certificado de defunción. En consecuencia, la falta de exactitud es un elemento esencial del cumplimiento de la condición de ministro de fe. Por lo tanto, cualificarlo tendría, en opinión nuestra, un efecto sobre la naturaleza de la función que desempeñan los conservadores como ministros de fe. Y habría una zona, un efecto no menor desde el punto de vista del potencial efecto de responsabilidad. Hoy día, si cualquier ministro de fe que emite un acto inexacto genera un efecto de responsabilidad. Tiene una consecuencia jurídica, por cierto, para el destinatario del certificado. Eso, señor presidente. Gracias. Ministro, que comentaba con su asesora que el quinto, tal vez pasarlo al final, porque no es de funcionamiento, no son cumplimientos sustantivos de, como usted está explicando. Sí, no, pero correcto, pero lo quiero poner en un número final porque tiene otra categoría en la función, en el ordenamiento, pero démonos el tiempo para una mejor redacción y continuamos adelante y lo votamos hacia el final de la... Vamos a la página. Señor presidente, el Ejecutivo, no sé si ese es su predicamento en este momento, pero nos ha entregado también una minuta
con una nueva propuesta de indicación 47, que... Ah, ok. Vale. Eso queda pendiente, entonces. Tendríamos que seguir con tarifas con la 371. Habría que seguir con la 371. 371. Esas indicaciones, presidente, están todas vinculadas con la 370 y con el numeral 58, que reemplaza el 96, el artículo 96. Pero ¿le parece que al menos las votemos, yo creo que rechazándolas, teniendo en cuenta que vamos a tener la 370 votada al final de la sesión, que son contradictorias, y las vamos despachando ¿Sí? de la 371 en adelante? La 371. Señor presidente, la indicación 371 va al inciso primero del artículo 96 propuesto por la Cámara de Diputados. Ese inciso primero que propuso la Cámara de Diputados en el artículo 96 dice: el conservador, independientemente de la responsabilidad que es obligado por los daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura, suspensión, según sea la gravedad del hecho. Esta indicación 371, que es de la senadora Soledad Rincón, propone reemplazar la forma verbal podrá por deberá. Claro. Si le parece, la rechazaríamos ¿Sí? ¿Don Pedro? 5-0. ¿Don Pedro, sí? Rechazada. La 372, 373 y 374 yo la retiro, presidente, para no... Muy bien. La 372, 373 y 74. sí. ¿Las tres, Pedro? Sí, las tres. Entonces, son retiradas por el senador Araya la indicación 372, 373 y 374. Presidente, la 379 y 379 bis están en la página 348 de nuestro comparado. Página 348 del comparado. Las indicaciones 379 y 379 bis son de los senadores Solaraya y de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen eliminar el artículo 7 acordado por la Cámara de Diputados en primer trámite. Ese artículo 7 dice: agrégase en el artículo 54, inciso primero de la ley número 16.250, a continuación del punto y aparte, que va a ser punto y seguido, la siguiente oración: para estos efectos, el presidente de la República podrá establecer un rango de precios, dentro del cual podrán fijar sus precios los auxiliares de la Administración de Justicia, que se refiere a este inciso. Senador Araya. Lo que pasa es que no tanto, Chavo, porque igual habría que aprobarlo, porque si no va a quedar vigente lo de la Cámara, que va a estar en contradicción con el 492 que aprobamos. Por eso, eliminarlo de la Cámara, habría que aprobar la indicación. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, lo que ocurre es que la indicación 380 del Ejecutivo, que sigue después de esta, contiene una remisión a la normativa que ya se aprobó en materia de tarifas y por lo tanto correspondería aprobar la indicación 380 y rechazar las otras. Antes que la 380 primero. Muy bien la observación. La geografía de la votación está muy bien considerada. Leamos la 380, que es la del Ejecutivo. Si depende de esa, se caerían o estarían en contradicción la 379 y 379 bis. Leamos la 380. Indicación 380, presidente. Es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone reemplazar este artículo 7 por el siguiente. Artículo 7. Reemplázase el inciso final del artículo 54 de la ley número 16.250, que reajusta sueldos y salarios que indica y modifica los decretos con fuerza de ley y leyes que señala, por el siguiente. Las tarifas aplicables a los servicios prestados por los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial se determinarán conforme a lo previsto en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales.
¿Se le parece? 5-0, aprobado. Con la misma votación, pero en contra el 379 y 379 bis. Rechazada. ¿Sí? Que no la puedes retirar porque está... puedes retirar la tuya, la suya. Ya. Y en lo que resta, en contra. En contra. ¿381? ¿Sí le parece que rechacemos la 381 por ser contradictoria con lo que hemos aprobado? Rechazada 5-0. Sí. Y en la página 221, señor presidente, figura la indicación 209 que ya fue zanjada en una sesión anterior y que se refiere al artículo 473, el día vigente, y correspondería entonces ahora pronunciarse respecto de las indicaciones 211, 212, 212 bis, porque la 210 está votada 3-0 aprobando. Ya. Aprobada con enmiendas, desde luego. Sí, fue Sí. exacto. Sí. Eso fue Vamos lo que entonces a la 211, 212 y 212 bis. Démosle lectura. Señor presidente, estas indicaciones 211, 212 y 212 bis son de la senadora Soledad Rincón, del senador Solaraya y de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen eliminar el literal A. El literal A de este numeral 42 que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ese es el que dice, agrégase en inciso primero, a continuación de la palabra notarios, una coma y la expresión fedatarios. Esto, sí, es que algunas normas quedaron pendientes por cuestiones que tenían que ver con las tarifas. Estaban Entonces, pendientes por sí. la... ¿Sí le parece? 5-0. Rechazada, señor presidente, 5-0. Y 212 bis. 211, 212 y 212 bis. Pasamos a la 200 ter. Presidente, la 212 ter es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen intercalar una letra B nueva del siguiente tenor. B, agrégase a continuación de la frase los notarios, conservadores y archiveros la expresión titulares o interinos. Sí, veamos cómo queda la letra B. Sí. La letra B. Sí. El día de ayer, señor presidente, sus señorías vieron una indicación, una propuesta de nuevo texto alternativo para reemplazar el artículo 473 in integrum. Esa norma sustitutiva, si usted así lo estima, puedo leerla, como quedó en definitiva. Sí, ¿le parece? Con una enmienda que se le hizo también por sus señorías ayer. Quedó así. Pero leamos en la parte que corresponde en que incide esta indicación, porque esta indicación Sí. va a la letra, Esta indicación va a la letra, letra B nueva. B. Es una letra B nueva. claro, Es una letra B nueva. claro, que en definitiva establece la situación de titulares o interinos, hace una
Claro, exacto. Hagamos la lectura en referencia a ese párrafo. Claro. Quedaría así, es que cambia completamente la redacción, presidente. Y ahora quedaría así el inciso primero del artículo Ya. 473. Los secretarios y receptores, que no sean los especiales a que se refiere el inciso segundo del artículo 391, así como los administradores de tribunales con competencia en lo criminal, deberán rendir una fianza u otra garantía suficiente que asegure su cobro de manera rápida y efectiva para responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios a que puedan ser condenados en razón de los actos concernientes al desempeño de su ministerio dentro de 30 días después de haber asumido el cargo. Sí, Es que exacto, es que cambió completamente. Si le parece que lo rechacemos por... Solo una consulta. Los notarios, conservadores interinos no rinden fianza o caución. ¿Y cuánto puede demorar un interinato? Y entonces no debieran rendir. Que hay un incentivo a que no sea tan prolongado. Ministro. Claro. ¿Cómo lo resumo? Los incentivos, dado que hoy día ambas figuras, de acuerdo a las bases que tiene la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dan puntaje, y por el periodo que duran. Esta es una información que el Ministerio de Justicia no tiene. El Ministerio de Justicia, si me permite hacer le ha solicitado en noviembre del año pasado a la Corte Suprema que le pudiera remitir el reporte de los interinatos y las suplencias que, nuestras señorías, son resueltas por los jueces de letra de las Cortes de Apelaciones. Recién ayer nosotros recibimos una comunicación de la Corte Suprema que a partir de ahora nos va a comunicar los interinatos y las suplencias. Yo creo transparente la información porque es una información que no está en el sector justicia. Pero de los concursos que... Ayer, sí, justo ayer. De los concursos que nosotros hemos evaluado, en general cuando vienen suplentes, cuando vienen personas ajenas al poder, a la carrera, suelen ser suplentes y de un periodo de tiempo significativo porque suelen tener los puntajes más altos, ¿no? Que se aproximan a un titular. Entonces la situación de suplentes e interinos es un tema hoy día por información, por transparencia, etcétera. Con las reglas del proyecto cambia estructuralmente, pero en los temas de caución, quizás nosotros debiéramos observarlo con un nivel quizá un poquito distinto por la temporalidad en la cual ellos se encuentran. Entonces ahí está asociado a la regla de continuidad. Eso, señor presidente. Perfecto. Yo lo que sugiero es que votemos en contra de esta indicación y que quede como un elemento pendiente ver en qué lugar podemos regular la situación de la caución de los interinos para efectos de no quedar con esa vacancia. Si le parece, secretario, pongamos en votación la 212 ter. Señor presidente, somete a votación indicación 212 ter. Senadora, señora Bensperger. Yo lo voy a rechazar en el sentido que ha señalado el presidente, es decir, a la espera de que el Ejecutivo nos presente una indicación solucionando el problema. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Sora Araya. Senador Sora Galilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 5 votos por el rechazo. Rechazado. Señor presidente, enseguida figura la indicación 213. Perfecto. A continuación, la indicación 214. También es suya, don Pedro. Ok. Pongámosla en votación la 214. Sí. El señor presidente somete a votación la indicación 214. Señora senadora Sorensberger.
La rechazo porque es contradictoria con lo que ya aprobamos. Senadora, señora Pascual. En contra. Senador Soraraya. Senador Sotogalilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 4 votos por el rechazo, 1 por la afirmativa. Rechazo. Continuamos con la 214 bis. Sí. Presidente, la 214 bis es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen sustituir la letra, el inciso tercero propuesto por el siguiente. La fianza será calificada y aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva. Sí, es contradictorio. Si le parece que la rechacemos 5-0. Rechazada. 5-0. Sí. Continuamos con la 214. Continuemos con la 214 T, por favor. Es 5-0 en contra. Presidente, la 214 TER es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen agregar una letra E nueva del siguiente tenor. Agrégase un inciso final nuevo del siguiente tenor. Los notarios conservadores y archiveros judiciales interinos deberán rendir una fianza ante la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, no podrán aumentar remuneraciones, celebrar contratos sin autorización de la misma Corte de Apelaciones. En ningún caso podrán aumentar más de un 10% las remuneraciones de los funcionarios del oficio mientras dure la suplencia. Luz. Sí, pero a lo mejor se podría, presidente, aquí buscar la redacción que le pedimos al Ejecutivo sobre la fianza de los interinos. Presidente, esta indicación tiene dos elementos. Una cosa tiene que ver con la parte de la fianza, pero otra cosa es con la facultad de subir remuneraciones, y se le prohibió inclusive al notario, al conservador, etcétera, que va cumpliendo edad, que lo haga con respecto a otro. Entonces, ¿por qué el interino va a tener esta facultad? Por lo menos esa parte, al menos de la indicación, a mí me parecería que deberíamos rechazarla, para ser coherente con lo que hemos venido discutiendo en el proyecto. En tanto, cuando se cambiaba, ¿se acuerdan que no se le podía imponer algo que fuera gravoso al que venía? O sea, entonces, sí, pues, pero le está dando incluso un margen de que sí pueden hasta el 10%, ese es el tiempo. Eso es lo que digo yo, que no tenga ningún... A ver, yo creo que lo que nosotros... Que no está del todo regulado. Uno, por la situación de la fianza o caución, y otro, obviamente, con mayor razón, del aumento unilateral por parte de ellos. Hay una propuesta del Ejecutivo. Sí, nosotros estamos... La escuchamos. Presidente, por su intermedio, la propuesta del Ejecutivo iría en este sentido. Los notarios, conservadores y archiveros judiciales interinos deberán rendir una fianza ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme a los parámetros y categorías establecidos en el respectivo reglamento. Hago presente que la referencia al reglamento dice relación con el texto ya aprobado en relación a la norma de garantías que faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para, mediante reglamento, establecer los montos de las respectivas garantías de acuerdo a las categorías de oficios. Rocío, me parece bien la redacción. Si en los plazos lo hace referencia. Lo que sería importante tal vez
es hacerse cargo de la situación que esboza la indicación 214 TER, que no podrán en su condición aumentar, modificar remuneraciones o esa situación. No sé si va en el mismo. Eso ya no lo habíamos votado y resuelto en otro lado. Con los interinos Con los notarios. para los. Sí. Presidente, por su intermedio, tal como indicaba Felipe, nosotros anteriormente, o la comisión ya aprobó una norma que a propósito del traspaso de los oficios establece limitaciones para la celebración de contratos. Sí. Yo Tendría creo que que verificarlo. sería bueno, por lo mismo, para no dejar un vacío, yo creo que estaríamos en condiciones de aprobar la norma claramente de la caución, que está bien redactada, pero yo revisaría la situación del interino en esta facultad de modificación, que al menos la indicación la expresa, la delinea adecuadamente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, para efecto de la precisión, entendería yo que la opinión de la comisión es que el interino no puede realizar modificaciones sustantivas dada su naturaleza. Eso esencialmente. Ya, perfecto. Que es lo que yo creo que es correcto. Sí. Le vamos a pedir caución a todo interino independiente, y si un interino se demora o ejerce 30 días, se demora más en sacar la caución que en lo que ejerce el cargo, ¿no? No debiera, o nunca hay un... Ok. En el caso del interino, la regulación es específica porque el suplente está cubierto por el titular, por la caución del titular. Entonces, dado que es una regla de garantía y en ese periodo está expuesto a un régimen de responsabilidad, entonces el reglamento tiene que ser proporcional al periodo de tiempo que dura el interinato. Gracias, ministro. Lo que pediría es que dejemos pendiente la norma, Rocío, si nos siguen esto, si es que incorporamos en esta misma norma, yo creo que estamos de acuerdo con la redacción que usted leyó en relación a la garantía, pero debiéramos ver si agregamos en un inciso siguiente la situación de la facultad de modificar por parte del interino, o si debiera estar en otro artículo. Yo dejaría pendiente eso con ese mandato, ver dónde lo precisamos. Continuamos. Rodrigo. Es que en esto, bueno, a lo mejor lo vieron, porque yo he estado ido y venido en esta comisión, pero Más ir que venir. el tema de los interinatos, pues siempre veo que hay como una reacción, parece que hay interinatos que duran muchísimo tiempo, los puntajes, en fin, pareciera que hay un tema no enteramente resuelto. No sé si en mi ausencia lo resolvieron, pero si es que finalmente prospera la norma de los 75 años, ahí va a haber un cúmulo relevante de, creo que son más de 50 cargos que tendrían que pasar más. El senador Quintana Bueno. dijo que en su región eran 91. No, Eso dijo el senador Quintana. no, era un número parecido a 50, creo, ¿no? 52. Bueno, pero eso hace... Pero eso hace particularmente importante ver bien de que no se abuse de la figura, que no haya posibilidad de usar de las figuras de interinato, etcétera. Y puedo hacer una pregunta a propósito de los 75 años, presidente, que no es... que no sé si se hizo alguna diferencia o matiz de las personas que cumplen 75 años, pero a lo mejor fueron nombrados en propiedad en el cargo hacía, voy a ponerlo en ridículo, hacía un año, o hacía 2 años. Dejaron un margen mínimo de ejercicio en la transición de... Porque si alguien, porque puede haber sido un regalo, un presente griego, finalmente que lo nombraron notario a los 75, mientras estábamos discutiendo esta ley, a los 74. No sé si me explico en
No sé si vieron eso, no es para... Quizás hay que darle una vuelta de poner un número mínimo de... Porque si no el presidente griego es pero fatal para... Ministro. Solo si es que habían visto... esto era una cosa extra. ¿Cómo va a simplificar la discusión? Claro, no, lo que me importaba mucho era lo del interinato, pero después dije... Porque justamente se va a producir un caudal de interinatos Sí, grande. gracias, Rodrigo. Legitima la pregunta antes de darle la palabra al ministro. Dos cosas. Hay mandato de la comisión para que el Ejecutivo nos ayude en la reacción. Insisto y reitero, en materia de el plazo en el cual hay que hacer este interinato. A ver, ministro, contesten usted mejor. Señor presidente, por su intermedio, tres cosas. Yo diría la reflexión o la pregunta del senador en tres partes. La primera, el interinato quedó regulado, efectivamente, como regla común equivalente. Hoy día tiene una regulación opaca y en el proyecto ya queda regulado. Respecto a la situación de transición, hay una norma que viene más adelante para la discusión para el periodo de tiempo de aquellas personas que van a cesar sus cargos a los 75 años. Solo recordar que la hipótesis, por su intermedio, señor presidente, que expone el senador Galilea sería imposible, porque si una persona es nombrada hoy, a los 74 años, en rigor se le está aplicando la ley vigente, es decir, él ya se va a cumplir 75 años. Recuerde que la regla de cesación a los 75 años son de los nombramientos que vienen mucho antes, los que eran nombrados cuando eran vitalicios, ¿no? Antes de la modificación legal que estableció los 75 años. Sí. Presidente, por su intermedio. En relación a la referencia de traspasos y limitaciones a la labor de los interinos, queríamos hacer presente que ellos están expresamente mencionados en el texto del artículo 482, cuáter, que ya fue aprobado por esta comisión y que contiene las normas sobre traspaso de un oficio a otro. Y con la norma de no modificarla, de no alterar. Exacto, o sea, todas las acciones que establecía dicha norma y las prohibiciones para acelerar contratos están referidas también a interinos y suplentes en su caso. Ya. Felicitar, Rocío, al Ejecutivo está a caballo de geografía. Entonces, si les parece, resuelta aclarada esa situación, que nos requeriríamos otro inciso, pongamos en votación la reacción del Ejecutivo para efectos de la caución. Sí, previo rechazar. Aprobamos esa y como consecuencia rechazamos la otra. Démosle lectura al texto que se va a someter a... Presidente, diría lo siguiente, este nuevo literal E. Agrégase un inciso final nuevo del siguiente tenor. ¿Qué artículo para hacer Esto va al artículo el 473, numeral 42. Perfecto. El numeral 42 del proyecto, artículo 473. Ya. Un nuevo inciso final. Diría lo siguiente, los notarios conservadores y archiveros judiciales interinos deberán rendir una fianza ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme a los parámetros y categorías establecidos en el respectivo reglamento. No habla de solo un concepto, Rocío, sino no sigue no es necesario hablar de proporcionalidad. Obviamente esa garantía es proporcional a un periodo, no es la titularidad. Sugiero solo si es necesario consignarlo la gradualidad, o se subentiende que es obviamente distinto al titular. Que es para por lo menos una cantidad de años que el interino, que claramente por largo que sea no van a hacer. Eso tiene un trámite, no sé, yo no lo conozco. Si ustedes...
Era como para integrar si la palabra tiene que ser proporcional, entender eso, o quién es la contraparte que da esta Sí, señor presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que esta es una garantía que es en relación a la naturaleza de la función, el itinerato por definición es transitorio, es temporal, el que es distinta a la garantía del titular, que es un cargo permanente en el fondo. Así que debiera... Hoy día es la Corte, sí. Es un sistema que tiene... Presidente, por su intermedio, para complementar lo indicado por el ministro, efectivamente hay que recordar que la norma sobre garantías que se aprobó ya refiere a una serie de parámetros para la determinación del valor de la garantía. Además de lo anterior, dado que se reemplazó el concepto de fianza por el de cualquier garantía que resulte eficaz para estos efectos, eso también incide en el costo que tiene para quien tiene que presentar este documento el hacerlo. Exacto. Las pólizas de seguro son mucho más baratas, por ejemplo, que la fianza o todas aquellas cauciones que implican comprometer desde ya montos que quedan detenidos para efectos de la caución, y por lo tanto creemos que eso se hace cargo un poco de la afectación que pudiese generar en alguien que tiene que desarrollar el cargo por un periodo más acotado. Muy bien, queda claro entonces. Pongámoslo en votación en los términos que se han dado lectura por parte del Ejecutivo. Señor presidente, somete a votación la indicación 214 ter con la redacción que el Ejecutivo ha planteado. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador sobre Araya. A favor. Senador sobre Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Presidente, habría que ir ahora a la página... No, hay que rechazar a la 214 ter por la misma votación al revés, rechazarla. Claro. O sea, rechazando. Rechazando. ¿Habría acuerdo a rechazar la 214? Continuamos. El 78. Presidente, en la minuta que nos ha entregado el Ejecutivo figura la indicación 278. Esa indicación está en la página 283. Démosle lectura. Ahí comienza esta indicación. La indicación 278 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone reemplazar el numeral 9, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Este numeral 9, aprobado por la Cámara, dice lo siguiente. Reemplazas el artículo 8 por el siguiente. Artículo 8. Todo conservador, antes de entrar a ejercer su oficio, prestará ante la respectiva Corte de Apelaciones el mismo juramento que los notarios y dará fianza, constituirá hipoteca u otorgará boleta de garantía o póliza de seguro para responder de toda omisión, retardo, error y, en general, de toda falta o defecto que en el ejercicio de su cargo pueda hacerle imputable. La fianza, hipoteca, boleta de garantía o póliza de seguro será satisfacción del presidente de la respectiva Corte de Apelaciones. El Ejecutivo propone reemplazar este numeral 9 por el siguiente. Reemplazas el artículo 8 por el siguiente. Artículo 8. Todo conservador, antes de entrar a ejercer su oficio, otorgará fianza u otra garantía suficiente que asegure su cobro de manera rápida y efectiva para responder de toda omisión, retardo, error y, en general, de toda falta o defecto que en el ejercicio de su cargo pueda hacerle imputable. La garantía deberá ser otorgada en los términos que se establezcan en la convocatoria que se lleve a cabo con el objeto de proveer el respectivo cargo de conservador. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Luz. Dice... No, nada. ¿Se ofrece la palabra? No, la modificación aquí es simplemente adecuatoria a lo que ya se ha definido como la regulación de las garantías, donde las Cortes ya no juegan un rol y ya no hablamos de fianza o hipoteca, sino en general de garantías suficientes. Perfecto. Si le parece, Rodrigo. ¿Será razonable dejar la expresión genérica de garantía razonable que queda sujeta a la razonabilidad de la autoridad de turno y no las garantías reales que conocemos, como la hipoteca
la boleta de garantía, la póliza de seguro. No, la razonabilidad viene dada porque simplemente dice garantía suficiente, eliminándose el detalle que tenía la norma que venía, que era hipoteca, boleta de garantía, póliza de seguro, que en general son las garantías que se ejercen fácilmente. Pero se puede inventar otro de todo el tiempo. Pero justamente si es ¿dejamos a la invención o no dejamos a la invención? Esa es mi duda razonable. A mí me parece que está bien como está redactado. O sea, yo recuerdo, porque antes solo se hablaba en general en los contratos del Estado y todo de boleta garantía, y cuánto costó aceptar las pólizas de seguro que echó por debajo muchas licitaciones y que encareció todos los contratos. Entonces me parece sumamente razonable la redacción y no dejarla solo sujeta a hipoteca, boleta garantía o póliza de seguro, presidente. Señor presidente, por su intermedio, la senadora me ha robado la explicación, o sea, me ha llevado una explicación, no, o sea, me ha adelantado la explicación, solo agregaría que la expresión suficiente tiene que ver con la cobertura y el Ejecutivo considera, tal como lo ha explicado la senadora Ensberger, que es conveniente por la experiencia previa mantener una cláusula abierta que permite ir adaptando los instrumentos y no rigidizándolos. Insiste don Rodrigo. No soy porfiado, soy defendido. Soy defendido. Yo conocí también la discusión y lo que se demoró en aceptarse las pólizas de seguros. Pero dejar enteramente abierto la suficiencia creo que puede ser, no va a faltar el que diga, bueno, dame un cheque en garantía y punto. Yo, intentando buscar una fórmula, yo dejaría la hipoteca, la boleta de garantía, la póliza y o similares que sean suficientes. Pero tiene que quedar establecido un rango de qué es lo que se entiende por una buena garantía. Eliminar totalmente la mención a hipotecas, boletas de garantía y póliza de seguro. Creo que, Dios no lo quiera, pero podría llevar a equívocos o a malas interpretaciones de lo que es suficiente. Yo creo que si dejamos la ejemplificación y decir, u otros similares, yo me quedaría más tranquilo. Si soy minoría, no me corto las manos por esto, pero yo lo haría así. Bueno. ¿Se ofrece la palabra? No, Luz va. Muchas gracias, señor presidente y senadora. Yo tengo temor al número de referencia, entre otras cosas, porque implicaría que es el equivalente a alguno de esos instrumentos. Lo segundo, la experiencia que hay sobre la garantía suficiente, quiero decir que la suficiencia está asociada a la naturaleza de la función y la cobertura que debe realizar. Y solo quiero recordar que acá hay una larga discusión y por eso la que se entiende por garantía está además en el regulador financiero. Y es responsabilidad del Estado en ese caso garantizar que tenga consecuencias de garantía efectiva. Un cheque en garantía, por cierto, no lo tiene. Más bien sería... Entonces el Ejecutivo más bien es partidario mantener la referencia general y evitar una interpretación futura que más bien podría acotar instrumentos que puedan ser considerados adecuados para este tipo de garantías. Y abaratarlas, que esencialmente el gran dilema del por qué se tuvo que buscar una expresión general era para abaratar los instrumentos de garantía y hacer más competitivos muchas licitaciones en muy distintos ámbitos. Luz. Presidente, yo tengo otra consulta respecto al inciso segundo, porque no me acuerdo si lo pusimos o no. ¿Qué pasa si la garantía no es otorgada en los términos que establezca la convocatoria al concurso y en el plazo de este? ¿Lo resolvimos ya o habrá que resolverlo para no dejarlo abierto? ¿Qué pasa si la convocatoria dice que el conservador
tiene que presentarla en un plazo, no sé, de 90 días antes de que asuma el cargo y no la presenta. No me acuerdo si eso ya se resolvió o está abierto. Actualmente, la regla señala que son dentro de los primeros 30 días y es una regla que está, digamos, de rango legal, pero lo que ustedes aprobaron es que va a haber un... Claro, se va a permitir, yo entiendo, la potestad reglamentaria, la posibilidad de fijar si ese plazo, si son 30, si son 45 días. Pero eso estaría en contradicción con la indicación del Ejecutivo, porque tú acabas de decir que hoy día es dentro de los 30 días desde que asume. Pero al encabezado del artículo 8º de la indicación del Ejecutivo dice todo conservador antes de entrar a ejercer su oficio. Entonces tendría que ser dentro de los 30 días antes de que asuma. O si no, hay que cambiar este encabezado si se quiere establecer otra cosa. Y tampoco lo que yo preguntaba es qué pasa si no entrega la garantía. La postulación, porque no tiene todos los antecedentes, ¿no? Por su intermedio, presidente, claro, digamos, la regla de los 30 días es la regulación vigente, ¿no? Y ustedes, digamos, ahora están regulando un régimen para titulares y acaban de aprobar una norma para regular las garantías para los interinos. Entonces, respecto del régimen de la regla de los interinos, yo entiendo que ustedes aprobaron una revisión a la potestad reglamentaria para fijar el plazo y los días, y entiendo que la regla a la que usted hace referencia, senadora Bensperger, es el estatuto general respecto de los titulares, o sea, las personas que ganen un concurso y antes de asumir tengan que rendir la garantía, que no va a ser el caso de los interinos, digamos. Creo que debiéramos verificar en qué momento se tiene que cumplir esta obligación, porque la indicación es bien clara. Dice, todo conservador, antes de entrar a ejercer su oficio, es decir, antes, otorgará fianza u otra garantía suficiente que asegure su cobro, tanto. La garantía deberá ser otorgada en los términos. Yo creo que es importante ver también en el análisis orgánico que debemos ver del funcionamiento, que no ocurra una contradicción. Yo lo que sugeriría, estamos ya a puertas del cumplimiento del horario, que lo aprobáramos sin perjuicio de la facultad que le hemos dado al secretario de poder detectar alguna contradicción, o también el Ejecutivo en la última revisión tendremos que hacer alguna precisión sobre la misma. Por lo mismo, señor secretario, pongámosla en votación y hacer la observación de que no quede esa vacancia de en qué momento Claudia. Disculpe, presidente, lo que pasa es que el artículo plantea en su primer inciso que debe hacerlo antes de entrar a ejercer el oficio, y el segundo inciso plantea que la garantía debe ser otorgada en los términos que se establezca en la convocatoria. La convocatoria es la que establecerá si la fecha es 5 días antes, 4 días antes, un mes antes, no sé. Lo que me refiero que está resuelto en sí mismo en el propio artículo. Dejarlo a la ley, digamos, si en la nosotros referencia lo que hacemos hacía más a rígido, la queda peor. potestad reglamentaria, pero por lo mismo planteada la duda, por eso quiero que lo aprobemos, pero de todas maneras que levantemos una alerta que pudiera haber alguna contradicción. Si es la interpretación que hace la senadora en el inciso segundo, pero me gustaría revisarla en su conjunto. Luz. Presidente, es efectivo lo que dice la senadora Pascual, pero ese es mi problema. Porque esto tiene que estar claramente establecido. Una convocatoria para un concurso conservador no puede decir que la garantía tiene que estar constituida dentro de los 5 días de que asume, y otro concurso decir que son 30 o 40 días. La regla general tiene que estar acá. Tiene que estar acá también cuál es la consecuencia de si no constituye esa garantía. Y lo otro que me hace ruido, que resolvimos lo de la fianza de los interinos, pero
esta indicación parte diciendo todo conservador. Para mí todo conservador significan titulares, interinos, suplentes. Entonces, eso no sé si está en contradicción con lo que establecimos antes. Entonces, tengo dudas, presidente. Yo preferiría, como dice usted, estamos en el tiempo, que la dejáramos pendiente para que el Ejecutivo nos aclarara bien y no haya contradicción No hay inconveniente. Veamos dejémosla pendiente para ver precisamente el plazo y la redacción. ¿Ah? Por eso, pasemos a la siguiente, lo que alcanza el tiempo. Ah, ya, pero espérense, veamos la 279. Sí, pero que vamos al final la 370 con el texto que se va a distribuir y veamos si podemos ver la 279 también, que la tenemos ahí a continuación. Gracias, presidente. Presidente, la indicación 279 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Incide en el numeral 10, acordado por la Cámara de Diputados. Esta indicación del Ejecutivo propone sustituir el numeral aprobado en el primer trámite constitucional por el siguiente. El numeral 10, sustituye el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. La cuantía de la garantía se determinará según lo dispuesto en el artículo 473 del Código Orgánico de Tribunales. Si le parece, aprobar la... 5-0, aprobado la indicación 279. Y ahora, habiendo terminado, salvo la pendiente, la 278, en los términos que hemos señalado del momento de otorgar esta garantía, votemos, señor secretario, dándole lectura a la indicación 370, que es el texto que el Ejecutivo ha distribuido ahora. Gracias, presidente. Presidente, el texto alternativo que propone el Ejecutivo para la indicación 370 sería el siguiente. Numeral 58. Reemplázase el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. El conservador, independientemente de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión, según sea la gravedad del hecho. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por la ley, podrá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, aplicarse la sanción de exoneración del cargo el conservador que, en el periodo de 2 años, reincidiere en alguna de estas conductas o incurriera en 2 o más de ellas. Primero, si no anota en el repertorio los títulos en el acto de recibirlos o no los cierra diariamente como se prescribe en el artículo 28. Segundo, si no lleva los registros en el orden que preceptúan las leyes o reglamentos. Tercero, si efectúa indebidamente o niega o retarda sin causa justificada alguna inscripción. Cuarto, si los certificados o copias que emitiere adolecieren de alteraciones o inexactitudes injustificadas. Quinto, si al cobrar por sus servicios infringe lo dispuesto en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. Sexto, si incumple injustificadamente los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital y restantes estándares tecnológicos establecidos en los artículos 5 y 5 bis y en los reglamentos que fueren aplicables. Séptimo, si incumple el deber de informar a la unidad de análisis financiero conforme a lo previsto en la ley número 19.913. Octavo, si incumple los horarios de funcionamiento del oficio o el ejercicio personal de sus funciones establecidos por las leyes o reglamentos injustificadamente. Solo una contradicción, o al menos en la redacción, en el inciso segundo, dice, no obstante lo anterior y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por la ley, podrá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, aplicarse la sanción de exoneración del cargo el conservador. Al conservador. Yo creo que es al conservador. En el resto creo que estamos de acuerdo en lo que se había discutido. Si le parece. Presidente, podemos injustificadamente el numeral octavo, podemos colocarlo si incumple injustificadamente en vez de dejar injustificadamente. Buena reacción.
Ponemos en votación con las dos adecuaciones que, de forma que se han señalado tanto al número 8 como a la redacción del inciso segundo. ¿Habría acuerdo? Aprobado 5-0. Perfecto. Estamos en el plazo. Agradecer al Ejecutivo la concurrencia. Quedaría pendiente esa indicación principalmente para salvar cualquier duda y hemos despachado al menos las normas hoy día de tarifa y garantías que nos convocaban. Le pediría a los senadores que se quedaran 3 minutos o 5 minutos para algunos temas internos que tenemos de la comisión. 5 minutos, 3 minutos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.